¿Alguna vez te has preguntado por qué, a las 3 de la mañana, abres los ojos sin razón aparente? No hay ruidos extraños, no hay pesadillas, solo un silencio profundo. Y sin embargo, algo dentro de ti te despierta, como un susurro que no puedes ignorar. La mayoría de nosotros piensa que dormir es un acto automático, simple, casi trivial. Pero en realidad, mientras dormimos, el cuerpo sigue trabajando, sigue enviando señales, sigue comunicándose en su propio lenguaje silencioso. El cuerpo habla en susurros mientras dormimos, pero pocas veces sabemos escucharlo. Despertar a mitad de la noche, especialmente en la adultez mayor, no siempre es normal, y mucho menos casual. Puede ser una señal silenciosa de que algo está cambiando en nuestro interior, algo que merece ser escuchado, entendido y cuidado. Hoy no estamos aquí para asustarnos, estamos aquí para aprender, para entender qué sucede en nuestro cuerpo cuando esas madrugadas nos sorprenden con los ojos abiertos. ¿Qué nos quiere decir la biología? ¿Qué nos susurra la mente? ¿Y cómo podemos recuperar el descanso que tanto necesitamos? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucede a las 3 de la mañana podría estar diciéndote mucho más de lo que imaginas. Y reconocer esas señales puede marcar una gran diferencia en tu salud, en tu bienestar y en la forma en que vives cada nuevo día. ¿Por qué las 3 de la mañana? Imagina que tu cuerpo tiene un reloj invisible, perfectamente sincronizado durante la mayor parte de tu vida. Un reloj que regula cuándo debes sentir sueño, cuándo debes despertar, cuándo debes comer, cuándo debes sanar. Ese reloj, llamado ritmo circadiano, ha trabajado sin que tú lo notes, día tras día, año tras año. Pero con el paso del tiempo, el envejecimiento cambia ese mecanismo interno. Es como si el reloj de tu cuerpo, que antes era exacto como un instrumento de precisión, ahora adelantara la alarma sin razón. Una alarma silenciosa que suena justo cuando la noche está en su punto más profundo. ¿Y por qué a las 3 de la mañana? La respuesta tiene que ver con las hormonas que regulan nuestro sueño. Durante la noche, en un adulto joven y sano, la melatonina, la hormona del sueño, se mantiene alta hasta el amanecer, asegurando un descanso largo y profundo. Mientras tanto, el cortisol, la hormona del estrés y la actividad, permanece bajo. Sin embargo, en los adultos mayores, este equilibrio se altera. La melatonina empieza a producirse en menor cantidad, y el cortisol, que debería subir lentamente cerca del amanecer, empieza a adelantarse. Como si el cuerpo pensara que ya es hora de ponerse en marcha, cuando en realidad todavía faltan varias horas para que amanezca. Don Manuel, por ejemplo, tenía 80 años y era un hombre de hábitos sencillos. Cena ligera a las 7, televisión hasta las 9 y a la cama poco después. Pero sus noches comenzaron a cambiar. Siempre, sin falta, despertaba a las 3 en punto, como si una mano invisible lo llamara. Al principio, pensó que era casualidad, luego, una costumbre. Pero, en realidad, era su cuerpo que, silenciosamente, le decía: algo ha cambiado. Este despertar no siempre es un signo de alarma. Muchas veces, es simplemente una consecuencia natural del envejecimiento. El cuerpo necesita menos horas de sueño profundo. La arquitectura del descanso cambia. Pero, aunque puede ser benigno, también puede ser una ventana para observar con atención lo que está pasando dentro de nosotros. La naturaleza de nuestro sueño es uno de los primeros indicadores de nuestra salud global. No ignorarlo es, en cierta forma, una manera de escuchar los mensajes más antiguos y sabios de nuestro propio cuerpo. A continuación, exploraremos qué causas físicas específicas pueden estar detrás de esos despertares a mitad de la noche. Porque a veces, ese llamado silencioso no es solo el reloj biológico, sino una alerta temprana de nuestro corazón, nuestros pulmones o incluso de nuestra mente. Quédate conmigo, porque comprender tu propio sueño puede ser uno de los mayores regalos que te hagas en esta etapa de la vida. Dormir no siempre fue una lucha.
Hubo un tiempo en el que apoyábamos la cabeza en la almohada y casi como por arte de magia, despertábamos al amanecer, renovados, sin recordar en qué momento exacto nos habíamos entregado al sueño. Pero después de los 60 años, algo cambia profundamente en nuestro cuerpo, aunque muchas veces apenas lo notemos al principio. Uno de los protagonistas invisibles de esta transformación es la melatonina. Esta hormona, que actúa como el interruptor natural del sueño, comienza a producirse en menor cantidad con el paso de los años. Mientras que en la juventud, nuestro cerebro la liberaba en abundancia apenas caía la noche, ahora el flujo es más débil, más incierto. Como una linterna cuya batería empieza a agotarse, su luz guía hacia el sueño se vuelve tenue. Otro factor fundamental es la temperatura corporal. Durante un sueño reparador, el cuerpo debe descender su temperatura interna para consolidar el descanso profundo. Pero en los adultos mayores, ese proceso se vuelve menos eficiente. La regulación térmica falla sutilmente. Puedes sentir más frío de noche, o, por el contrario, experimentar sofocos repentinos. Esa inestabilidad, aunque parezca insignificante, puede ser suficiente para sacarte del sueño profundo y hacerte abrir los ojos a mitad de la noche. Y no solo eso, con el paso de los años, disminuye una fase crucial del descanso llamada sueño profundo o sueño N3. Esta etapa es vital para reparar tejidos, fortalecer el sistema inmunológico y consolidar la memoria. Es el momento donde el cuerpo se regenera y el cerebro organiza sus pensamientos. Pero después de los 60, esta fase se vuelve más breve y más frágil, como una casa de cristal que cualquier ruido o movimiento puede romper. La historia de María refleja este cambio de forma conmovedora. A sus 74 años, recordaba cómo solía dormir como un tronco en su juventud, sin preocupaciones, sin interrupciones. Pero con el tiempo, las noches se le hicieron más largas. El sueño llegaba en fragmentos. Se dormía temprano, despertaba a las 3, a las 4, a las 5. Sus sueños, antes vívidos y extensos, se acortaron hasta volverse apenas destellos. Siento que mis noches se han vuelto más vacías, decía con tristeza. Estos cambios no son una falla, no son un castigo, son parte del viaje natural del cuerpo que envejece. Pero saberlo no significa resignarse. ¿Qué podemos hacer para adaptarnos mejor? Primero, aceptar que tal vez ya no necesitemos dormir 8 horas seguidas como antes. Escuchar a nuestro cuerpo con paciencia. Ajustar nuestras rutinas. Cenar ligero. Evitar la cafeína por la tarde. Mantener horarios regulares incluso los fines de semana. Segundo, cuidar el ambiente de descanso. Mantener la habitación fresca, oscura y silenciosa. Usar mantas ligeras y ropa cómoda que permita regular mejor la temperatura corporal. Y tercero, ayudar a nuestro cuerpo a recordar cuándo es hora de descansar, exponiéndonos a la luz natural durante el día y evitando pantallas brillantes en la noche. Porque aunque el sueño cambie, todavía podemos aprender a descansar de otra forma. No se trata de luchar contra el cuerpo, sino de acompañarlo en esta nueva etapa con sabiduría y compasión. No siempre es el cuerpo el que nos despierta a las 3 de la mañana. A veces es la mente, silenciosa durante el día, cuando estamos ocupados, pero implacable en las horas en que todo está en calma. Durante el día es fácil distraerse. Nos movemos de una tarea a otra, conversamos, salimos, resolvemos pequeños problemas cotidianos. Pero en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y no hay nada que nos distraiga, las preocupaciones que dejamos guardadas empiezan a levantarse, una a una, como fantasmas. El estrés retenido durante el día, esas pequeñas ansiedades que creímos haber ignorado, encuentran su espacio perfecto para surgir precisamente en la madrugada. Cuando el cerebro debería estar descansando, comienza a trabajar en silencio, repasando temores, inventando escenarios, exagerando miedos. Es un círculo vicioso muy conocido.
Te despiertas a las 3 de la mañana sin saber exactamente por qué. Al principio, solo estás despierto. Pero en pocos segundos, tu mente empieza a llenarse de pensamientos, problemas sin resolver, dudas, miedos. Esa preocupación te activa, te acelera el corazón y de repente, volver a dormir se convierte en una misión imposible. Cuanto más miras el reloj, más ansiedad sientes. Y cuanto más te angustias, más difícil es conciliar el sueño. Hay una frase que resume esta experiencia con una claridad dolorosa. A las 3 de la mañana, las preocupaciones son gigantes y las soluciones diminutas. Porque en la madrugada, todo parece más grave, más urgente, más imposible. ¿Por qué este fenómeno es aún más común en los adultos mayores? Una de las razones es el tiempo libre. Con el retiro laboral, con los hijos ya independientes, las horas del día a veces se llenan de silencio. Y aunque ese tiempo puede ser valioso para el descanso y el ocio, también puede dar espacio a pensamientos rumiantes, a preocupaciones que durante años se mantuvieron al margen. También surgen temores más existenciales, la salud que ya no es la misma, la soledad que se siente más presente, el miedo al futuro, a perder independencia, a enfrentar enfermedades, a no tener quien cuide de nosotros. No son temores pequeños, son temores legítimos, y cuando no los reconocemos de día, se nos imponen de noche. Entonces, ¿qué podemos hacer para calmar la mente antes de dormir y no dejar que la ansiedad nos despierte a las 3 de la mañana? Primero, es fundamental crear un ritual nocturno de desconexión. Al menos una hora antes de acostarse, evitar noticias, pantallas brillantes y conversaciones intensas. Permitirle a la mente entender que está llegando el momento de descansar. Segundo, practicar la escritura terapéutica. Tomar unos minutos antes de dormir para escribir en un cuaderno lo que nos preocupa. No para resolverlo, sino para sacarlo de la mente y dejarlo en el papel. Así, al llegar la madrugada, no tendrá la misma fuerza. Tercero, ejercicios de respiración profunda. Respirar lentamente, contando hasta 4 al inhalar, manteniendo la respiración 4 segundos y exhalando en otros 4. Esta técnica sencilla puede calmar el sistema nervioso y ayudar a mantener el sueño. Cuarto, aceptar que despertar una vez durante la noche no es necesariamente un problema grave. Si te despiertas, no luches contra el insomnio. Quédate en calma, respira, piensa en imágenes agradables o repite mentalmente frases que te tranquilicen. Muchas veces, la lucha contra el insomnio es peor que el propio insomnio. Recordemos, no todo despertar es una señal de alarma. A veces, es simplemente la mente pidiendo un poco de atención, un espacio para soltar preocupaciones que no nos atrevimos a enfrentar durante el día. Y la buena noticia es que, con pequeños cambios, podemos enseñarle a nuestra mente que también puede descansar, incluso a las 3 de la mañana. No todos los despertares nocturnos tienen un origen emocional. A veces, es el cuerpo mismo quien, sin palabras, pide auxilio. Hay problemas de salud silenciosos que suelen manifestarse precisamente en esas horas profundas de la noche, cuando el cuerpo baja la guardia y muestra lo que durante el día logra disimular. Uno de los más comunes y a menudo ignorados son las apneas del sueño leves. Muchos adultos mayores experimentan interrupciones breves en su respiración mientras duermen, pequeños momentos en que el oxígeno en la sangre baja, aunque no lleguen a despertar por completo. Sin embargo, estas pausas en la respiración pueden hacer que el cuerpo, en su instinto de protección, te despierte ligeramente, como si sonara una alarma invisible. Lo curioso es que las apneas leves no siempre vienen acompañadas de ronquidos fuertes o jadeos notorios. A veces, simplemente se traducen en un despertar repentino, en sensación de sueño poco reparador o en cansancio inexplicable al día siguiente. Los problemas respiratorios también son una causa importante. A medida que envejecemos, enfermedades como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
o incluso las alergias mal controladas pueden empeorar durante la noche. El cuerpo, al detectar dificultad para respirar profundamente, activa mecanismos de alerta que te sacan del sueño, incluso si no eres plenamente consciente de ello. Otro enemigo silencioso es la hipoglucemia nocturna, especialmente en personas diabéticas. Cuando el nivel de azúcar en sangre baja demasiado durante la noche, el cuerpo reacciona generando síntomas como sudoración, palpitaciones, temblores y, por supuesto, el despertar abrupto. Muchas veces, estos episodios son confundidos con simples pesadillas o nerviosismos nocturnos. Los problemas cardíacos leves también pueden ser culpables. Ritmos irregulares, pequeños episodios de insuficiencia cardíaca o variaciones en la presión arterial pueden hacer que el cuerpo active su sistema de alarma natural, despertándote en plena madrugada. Permíteme contarte una historia real, breve pero muy reveladora. Pedro, de 76 años, solía despertar a las 3 de la mañana casi todas las noches. Al principio pensó que era normal. Cosas de la edad, decía entre bromas. A veces tenía sueños agitados, otras veces simplemente abría los ojos con una sensación extraña en el pecho. No le dio importancia. Hasta que un día, durante un chequeo de rutina, su médico decidió hacerle un monitoreo nocturno. El resultado fue claro. Pedro sufría de episodios de fibrilación auricular, un tipo de latido irregular que se manifestaba, precisamente, en las horas de la madrugada. Lo que él pensaba que eran simples despertares sin razón, en realidad era su corazón enviándole un mensaje urgente. Hay señales de alerta que no debemos ignorar si los despertares a las 3 de la mañana se vuelven frecuentes. Sensaciones de falta de aire al despertar. Palpitaciones, sudores fríos o dolor en el pecho durante la noche. Sueño no reparador, incluso después de horas en la cama. Confusión o mareos al despertarse. Despertares acompañados de hambre intensa, temblores o sudoración. Si experimentas alguno de estos síntomas, o si simplemente sientes que algo no está bien, no lo dejes pasar. Consultar a un médico no es exagerado. Al contrario, puede ser la diferencia entre prevenir a tiempo un problema mayor o permitir que algo pequeño crezca en silencio. Recuerda, nuestro cuerpo siempre intenta hablarnos. A veces lo hace durante el día, con señales claras. Otras veces lo hace en susurros, a las 3 de la mañana. Muchas veces buscamos explicaciones complicadas para entender por qué no dormimos bien. Pensamos en enfermedades ocultas, en el estrés, en la edad, pero olvidamos mirar primero en los pequeños gestos diarios, en esas rutinas que, sin querer, sabotean nuestro descanso noche tras noche. Uno de los principales enemigos del sueño reparador en los adultos mayores es cenar tarde o comer comidas pesadas antes de acostarse. Durante toda nuestra vida, el cuerpo ha aprendido a procesar los alimentos siguiendo un ritmo natural. Pero con el paso del tiempo, el sistema digestivo se vuelve más lento, más sensible. Comer a altas horas de la noche, especialmente alimentos grasos o muy condimentados, obliga al cuerpo a seguir trabajando cuando en realidad debería estar preparándose para descansar. Eso puede provocar acidez, reflujo, incomodidad abdominal y despertares incómodos en plena madrugada. Otro hábito muy común y poco considerado: beber mucha agua antes de irse a la cama. Claro, la hidratación es fundamental, especialmente en la tercera edad. Pero si llenas tu vejiga justo antes de dormir, es casi seguro que tendrás que levantarte a mitad de la noche. Y cada interrupción del sueño fragmenta las fases profundas, haciendo que el descanso sea menos efectivo y más agotador. La tecnología también juega un papel silencioso pero muy poderoso. El uso de pantallas, ya sean teléfonos, tabletas o televisores, en las horas cercanas a dormir, expone a nuestros ojos a la luz azul. Esta luz engaña al cerebro, haciéndole creer que aún es de día. Como resultado, la producción de melatonina, esa hormona tan necesaria para inducir el sueño,
se reduce y quedamos atrapados en un estado de vigilia artificial. Un error que parece inofensivo, pero que tiene gran impacto, es tomar siestas demasiado largas durante el día. Una pequeña siesta de 20 a 30 minutos puede ser muy beneficiosa. Pero cuando esas siestas se prolongan por 1 o 2 horas, el reloj interno se desajusta. Es como si el cuerpo pensara que ya descansó lo suficiente y, llegado el momento de dormir por la noche, simplemente no tiene sueño profundo que ofrecer. Y por último, pero no menos importante, la falta de exposición al sol durante la mañana. Nuestro cuerpo necesita luz natural para regular su reloj biológico. Salir a caminar temprano, dejar que la luz entre en casa, abrir las ventanas. Todo eso ayuda a reforzar el ciclo de sueño-vigilia. Sin luz natural, el cuerpo se confunde y las señales que regulan el sueño se debilitan. Déjame contarte una pequeña historia cotidiana. Luisa, 72 años, disfrutaba viendo sus telenovelas favoritas cada noche. Se sentaba frente al televisor después de cenar y veía capítulo tras capítulo hasta la medianoche. Luego, apagaba la luz e intentaba dormir, pero pasaba horas dando vueltas en la cama. Lo que no sabía era que la exposición prolongada a la luz azul del televisor estaba reprogramando su cerebro, retrasando su reloj interno y dificultando la producción de melatonina. Cuando finalmente quiso corregirlo, bastó con un pequeño cambio: apagar la televisión 1 hora antes de dormir y optar por leer un libro a la luz tenue. En pocas semanas, su sueño mejoró notablemente. La buena noticia es que estos hábitos tienen soluciones sencillas. Cenar al menos 3 horas antes de dormir, optando por comidas ligeras y de fácil digestión. Controlar la cantidad de líquidos en la tarde para evitar despertares nocturnos. Apagar pantallas al menos 1 hora antes de irse a la cama y preferir actividades relajantes como la lectura o la meditación. Limitar las siestas a no más de 30 minutos y siempre antes de las 3 de la tarde. Exponerse a la luz natural cada mañana, aunque sea solo abriendo las cortinas o saliendo al patio unos minutos. A veces, el primer paso para dormir mejor no está en grandes tratamientos ni en pastillas milagrosas, sino en pequeños cambios de hábitos, aplicados con constancia y amor hacia nuestro propio bienestar. ¿Qué significa emocionalmente despertarse a las 3 de la mañana? No todo lo que nos despierta a las 3 de la mañana es físico. Muchas veces, lo que interrumpe el sueño no es un latido irregular ni una molestia en el cuerpo. Es algo más profundo, algo que no siempre sabemos poner en palabras. El despertar a esa hora puede tener un poderoso significado emocional y psicológico. En muchas culturas y tradiciones, las 3 de la mañana son consideradas la hora del alma. Un momento en que la mente consciente está más callada y las emociones más profundas se asoman con más claridad. Para muchos adultos mayores, este despertar puede estar relacionado con un sentimiento de incompletitud. No se trata de arrepentimientos dramáticos ni de culpas visibles. Es más sutil, una sensación interna de que algo quedó pendiente, de que hay asuntos no cerrados, palabras no dichas, sueños que se desdibujaron en el tiempo. En otros casos, despertar a esa hora puede reflejar procesos internos de duelo, no solo por personas que ya partieron, sino también por despedidas invisibles. Despedirse de una etapa de vida, de una independencia que se va perdiendo, de un rol que ya no se ocupa. El cuerpo, al dormir, intenta soltar, pero el corazón a veces no lo permite del todo. Y así, en la quietud de la noche, la tristeza emerge, pidiendo ser escuchada. La soledad también juega su papel. No importa cuán rodeada de gente esté una persona. A veces la soledad verdadera no es la del cuerpo, sino la del alma. Esa sensación de que, aunque todo parezca estar bien, falta algo, falta alguien. A veces el cuerpo no despierta por dolor físico, sino por heridas emocionales que aún duelen en silencio. Déjame contarte una historia simbólica. Elena tenía 78 años.
Sus días eran tranquilos. Veía a sus hijos, cuidaba de sus plantas, sonreía en las reuniones familiares. Pero cada madrugada, puntualmente a las 3, se despertaba. No era hambre, no era dolor, era algo más. Ella decía, a las 3, siento como si mi alma llorara bajito, aunque mi corazón siga latiendo fuerte. Era su tristeza la que la despertaba. El duelo por su esposo, la nostalgia por los tiempos pasados, la sensación de que algunas palabras de amor quedaron por decirse. Cuando entendió que esos despertares eran su corazón pidiéndole atención, cambió su manera de vivir esas madrugadas. En lugar de luchar contra ellas, las usó para rezar, para escribir pensamientos, para acariciar su memoria con ternura. No siempre podremos evitar despertar a las 3 de la mañana, pero sí podemos cambiar cómo interpretamos ese despertar. Tal vez no es una falla de nuestro cuerpo. Tal vez es un llamado de nuestra alma, pidiendo un poco más de amor, de perdón, de cierre. Estrategias prácticas para volver a dormir y mejorar el descanso. Despertar a las 3 de la mañana no siempre es algo que podamos evitar. Pero lo que sí podemos hacer es enseñarle al cuerpo y a la mente que, aunque se despierte, puede volver a descansar en paz. El primer paso es crear un ritual de sueño relajante. Así como de niños necesitábamos una rutina para dormir, un baño caliente, un cuento, una luz tenue, de adultos mayores también necesitamos enviarle señales claras al cuerpo de que es hora de descansar. No basta con apagar la luz y ya. El cuerpo necesita un puente que lo lleve de la actividad del día al silencio de la noche. Una hora antes de dormir, apaga pantallas, baja el volumen de la casa, realiza actividades tranquilas, leer, escuchar música suave, meditar unos minutos. La rutina es un mensaje. Ahora es seguro descansar. Otra herramienta poderosa son las técnicas de respiración y meditación nocturna. Una de las más sencillas es la respiración profunda y lenta. Inhala contando hasta 4, retén el aire contando hasta 4, exhala contando hasta 6. Este simple ejercicio ayuda a calmar el sistema nervioso y a preparar la mente para el sueño. También puedes usar visualizaciones. Imaginar un lugar seguro, tranquilo, como un bosque sereno o una playa silenciosa. Llevar la mente allí ayuda a silenciar los pensamientos ansiosos que suelen despertarnos o impedirnos volver a dormir. El uso consciente de la luz y del sonido también es fundamental. Durante el día, asegúrate de recibir suficiente luz natural. Eso refuerza los ritmos circadianos. Pero en la noche, minimiza las luces brillantes. Usa lámparas suaves, de tonos cálidos. Y si te despiertas a las 3, evita encender luces fuertes o mirar el teléfono. La luz blanca dice al cerebro que es hora de despertarse, y eso dificulta volver a dormir. En cuanto al sonido, el silencio total no siempre es la mejor opción. Algunas personas descansan mejor con sonidos relajantes de fondo, música muy suave, sonidos de naturaleza o máquinas de ruido blanco que enmascaran los ruidos bruscos del ambiente. Ahora bien, ¿qué hacer si te despiertas? Lo primero, no entres en pánico. No mires el reloj obsesivamente. No te obligues a dormir como si fuera una competencia. Acepta que estás despierto, pero de forma serena. Practica respiraciones lentas. Si pasan más de 20 minutos y no logras dormirte, levántate. Haz algo muy tranquilo y poco estimulante. Leer un libro, tejer, escuchar música lenta, en luz tenue, hasta que el sueño vuelva naturalmente. Y sobre todo, durante el día, promueve rutinas estables y relajantes. La regularidad ayuda al cuerpo a anticipar el descanso. Come a las mismas horas. Haz algo de actividad física suave cada día. Evita siestas largas y reserva las últimas horas del día para actividades que no aceleren ni preocupen la mente. El sueño no se fuerza, se invita, se construye, se cultiva como una flor que crece mejor en tierra tranquila. Reflexión final. No es un enemigo,
Es un mensaje. Despertar a las 3 de la mañana no es una maldición. No es una traición de nuestro cuerpo. Es, muchas veces, un mensaje. El cuerpo no nos despierta para fastidiarnos. Nos despierta para hablarnos. A veces, es una preocupación que llevamos callada. Otras veces, es un ajuste biológico que pide atención. A veces, simplemente, es una invitación a escuchar el silencio que durante el día ignoramos. Cuando peleamos contra el insomnio, cuando lo vemos como un enemigo, nuestro estrés crece. Y en ese estrés, el sueño huye todavía más lejos. Pero si cambiamos esa guerra interna por comprensión, si en vez de preguntarnos, ¿por qué no puedo dormir?, nos preguntamos, ¿qué necesita mi cuerpo ahora?, el insomnio ya no es un monstruo. Se convierte en un mensajero. Quizás necesites más paz en tu vida diaria. Quizás tu corazón guarda miedos que aún no has querido mirar. Quizás tu cuerpo simplemente envejece y te pide paciencia y cuidado. Observarse, sin juicio. Cuidarse, sin prisa. Buscar ayuda si notas que algo no está bien. Dormir bien no es una meta que se fuerza, es una relación que se cultiva con uno mismo. Y ahora, quiero invitarte a algo muy especial. Déjame un comentario si alguna vez te has despertado en la madrugada sintiendo que algo te estaba diciendo algo importante. Comparte tu historia, porque tus palabras pueden ayudar a otros que se sienten solos en sus noches despiertas. Y si este contenido resonó contigo, si quieres seguir aprendiendo a cuidar tu cuerpo, tu mente y tu paz, suscríbete. Porque aquí no hablamos solo de enfermedades, hablamos de vida, de emociones, de comprendernos mejor en cada etapa de nuestro camino. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.